que va por el tema de las relativas. Claro. Sí, Que en el fondo uno puede encontrar una tonalidad menor pensando en que se construye como la relativa de una tonalidad mayor, que está a claro, distancia de una tercera menor. claro. Que finalmente esa relativa es el sexto grado, ¿no? Y después vamos a encontrar hartas relaciones ahí, tienen hartas relaciones, pero claro, una tonalidad menor en definitiva es como un grado de la tonalidad mayor, ¿sí? Es como un modo de la tonalidad mayor. Eh, y de alguna manera este modo, con ciertas alteraciones en ciertos casos, pero eh, es el modo del sexto grado, el modo de eólio o eólico, ¿sí? Ya. Entonces, si yo estoy en mi bemol, esa es la armadura en mi bemol, ¿no? Sería esa la escala, ¿cierto? Entonces lo que yo Sí. hago finalmente es partir desde el sexto grado, ¿sí? Y de esa manera, estoy logrando o una tercera menor bajo la tónica de esta tonalidad mayor. Entonces, de esa manera yo estoy logrando tener un modo menor, ¿cierto? Donde su primera tercera, entre do y mi bemol es menor, ¿sí? Y entonces tiene como toda una configuración interválica que es menor, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio que yo les había pedido. Lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo está? Ah, ya, lo había visto. Sí, a Matías no lo había visto. A ver, ¿cómo organizar esto? Vamos a poner de ladito. Ah, eso es lo que le iba a decir, po. Acá en armonía, eh, vamos igual a tratar de conservar esta idea de... Vamos a conservar esta idea como de analizar harto, siempre estar como reflexionando sobre ciertas ideas musicales también, pero también vamos a necesitar mucho la memoria, ¿ya? Para recordar ciertos movimientos que son prohibidos, ciertos movimientos que son obligatorios. ¿M? Así que vamos preparando la memoria. ¿Qué sirve para la memoria? ¿Alguna? El Ginkgo biloba. El disco y luego ahí está. Ya, ¿Qué cosa? el ginkgo biloba, ¿Qué es eso? que es como una, no sé si un tubérculo, una hierba, Es un árbol, profe. un árbol, mira, nada que ver. Pero tenía que ver con el reino vegetal. Esa misma. Tampoco estaba tan lejos. Claro. Eh, y claro, porque que lo dan así como en unas vitaminas naturales, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo de eso cuando era chico, cuando nació. O sea, no cuando nació, cuando se hizo como famoso acá en Chile. Y era para la memoria. Ayuda, se supone, a la memoria. Buen dato, tú eres. Ahí no me aprendo bien sus nombres. ¿Quién dijo el Ginkgo biloba? Sí, Juan Camilo. Ya. Vamos entonces. Esto lo dijeron ustedes, pero lo vamos a ir analizando también, ¿ya? De manera que podemos sacar un resultado rápido. Tenemos llave de sol, armadura de mi bemol, y partimos sobre el sexto grado de mi bemol, que sería do menor. ¿Sí? Eh, entonces tenemos de do a mi bemol, tercera menor, de mi bemol a sol, tercera menor, tríada menor.
de re a fa, tríada menor, de fa a la bemol, tríada menor, o dis, Disminuido, profe. ¿sí? Sí. De mi bemol a sol, tercera mayor, de sol a si bemol, tercera menor. Entonces sería Mayor. súper. Yo, Lo mismo acá. De fa a la bemol menor, de la bemol a do mayor. menor. Menor. De sol a si bemol menor, de si bemol a re mayor. Menor. De la bemol a do mayor, de do a mi bemol menor. Mayor. Oye, sorry, nadie me dijo, no estaba compartiendo pantalla. Yo aquí haciendo mis finales y Estamos hablándole así, trabajando y la memoria. mandándole cosas. Nadie no estaban mirando. A mí se me va, perdón. Aquí ven que yo estaba haciendo mi ejercicio acá. Le había puesto la escala de mi bemol. Aquí había hecho una escala de do también. Bueno, perdón. Son cosas que pasan, ¿no? Cuando uno no está físicamente con otros. Claro, entonces este sería de do a mi bemol, tercera menor, de mi bemol a sol, tercera mayor, sería una tríada menor. Vamos a hacer el resumen de nuevo, ¿no? De re a fa menor, de fa a la bemol menor disminuido. De mi bemol a sol mayor, de sol, de sol a si bemol menor. Tríada mayor, de fa a la bemol menor, de la bemol a do, tercera mayor, acorde menor. De sol a si bemol menor, de si bemol a re mayor. Acorde menor. De la bemol a do mayor, de do a mi bemol menor, entonces tendríamos un acorde mayor. Y el último, de si bemol a re mayor, de re a fa menor. Tendríamos una tríada mayor. Claro, acá entonces tendríamos como nuestro cuadrito de las triadas, para que lo anoten en su cuaderno. Me van avisando todos los que y las que tengan anotado esto. Y después tengo que mencionar un asunto importante, ¿no? Cuando hablamos de tonalidad, también estuvimos hablando de eso en la clase pasada. Hacíamos referencia a este como sistema solar, ¿no? Donde teníamos un sol justo al centro y los planetas girando alrededor, ¿cierto? Que tenían una atracción hacia este sol diferente, pero de alguna manera todos la tienen, ¿no? Que también tiene que ver con la recurrencia como de la aparición de este sol, que en nuestro caso sería la tonalidad. Nuestro centro sería la tonalidad, la tónica, ¿sí? En este caso, esta tónica sería do, ¿cierto? Do menor. En este otro caso, la tónica sería mi bemol. Ahora entonces, eso es importante, ¿eh? Porque la tonalidad, además de tener ciertas atracciones, también se genera gracias como a la recurrencia de estas tónicas, ¿sí? O de la tónica, de la tonalidad con la que estamos trabajando, ¿sí? Y, y también está como esta suerte de atracción, ¿no? De la que hablamos, que hay acordes que están son mucho más atraídos hacia la tónica que otros, ¿ya? Entonces, yo quisiera saber para ustedes cuál es el acorde que tiene más atracción hacia la tónica, de lo que se acuerdan en lecto, de lo que tengan como experiencia musical ustedes.
Todo eso sirve también. ¿Puede ser la subdominante y la dominante, profe? Que siempre como que quieren resolver. No, nada que ver. ¿Claro? ¿Sí? ¿Cuál de las dos, si tuviéramos que elegir una? Es como el típico juego, ¿no? Que te dicen, si usted tiene que salvar a una persona de la catástrofe mundial, ¿a quién salvaría? En este caso, ¿a qué acorde ustedes salvarían? A la dominante. Dominante. A la dominante. ¿Qué podríamos analizar un poco las características de una dominante? Eso es un temón súper importante para armonía, El quinto grado de la tónica. ¿ya? Y este quinto grado de la tónica, podríamos analizarlo también, como ir profundizando cada vez más en él, por favor. La dominante, su tercer grado es la tónica. ¿No? ¿Cómo? El tercer grado de la dominante es la tónica. El tercer grado de la dominante es la tónica. No. En realidad el séptimo grado. El tercer grado de la dominante, Ah, no, el cuarto grado. o sea, sí, pues, el cuarto grado es Sí. la tónica. O sea, Sol tiene Si y Re. Y esos tonos igual tienen como una fuerza de atracción hacia el Do. El Si es la, ¿cómo se dice? La sensible. ¿Ya? Y Re eh, también tiene una fuerza direccional hacia el Do. Ujú. Entonces podríamos decir que la dominante tiene que ser mayor. Buen dato. Ese es un súper, súper, súper buen dato. Si nosotros tenemos un acorde eh, sobre el quinto grado, sobre el cuarto grado, eso puede ser, ¿no? Podríamos tener un acorde menor sobre el quinto grado, como en este caso, fíjense, ¿sí? Nuestro quinto grado es menor, ¿sí? Claro. Pero para tener una dominante necesitamos un acorde mayor, ¿sí? Que normalmente, ustedes conocen estos términos fundamental, eh, estado, Sí, lo vimos en Lecto el semestre pasado. ya, súper. Entonces necesitamos un acorde, para tener una dominante necesitamos un acorde mayor que tenga su fundamental a una quinta de la fundamental de la tónica, ¿sí? Sí. Si tenemos esas dos razones, ¿no? El asunto del acorde mayor y que su fundamental esté ubicado a una quinta de la fundamental de la tónica, tenemos una dominante, ¿sí? Eh, eso es súper importante y en este caso no la tenemos. En el Claro. fondo tenemos un quinto grado, pero no tenemos una dominante, ¿sí? Ujú. Profe, ¿y porque eso es como una condición para tener una dominante? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos... A ver, ¿por qué una condicionante que esté a una quinta? Sí, como las dos condiciones que dijo recién, porque tengamos un acorde mayor y que su Ah, fundamental ya, sea una mira, quinta. mira, súper buena pregunta. No sé si recuerdan un poco lo que hablamos en la clase pasada también, que tiene que ver como con la serie armónica, Sí, ¿sí? Y que tenía dentro de sus primeros parciales o armónicos, tenía un acorde mayor, ¿se acuerdan eso, no? Como desde su fundamental aparecía, lo primero que aparecía era una tríada mayor, ¿sí? Sí, profesor. De hecho, creo que tengo esa información por aquí. Eh, Déjenme buscar. Está medio lento mi compu.
Esperen que piense un poquito. Pero es importante que lo veamos, así que. Ah, muévete, por favor. Ya. Ya, pues, entonces, claro, la subfundamental es re mayor, pero tenemos re, primer armónico re, ¿sí? Esta sería fundamental, ¿no? Segundo armónico la, tercer armónico re, octava de nuevo, y acá aparece la tercera mayor, ¿sí? Como cuarto armónico, como quinto armónico, la quinta, nuevamente, ¿sí? Y el séptimo o sexto armónico en realidad sería la séptima, una séptima menor, ¿ya? Entonces, esto es divertido porque de alguna manera este acorde que se genera entre el armónico 3 y el 6 es un acorde de dominante séptima, ¿sí? Este intervalo que se produce entre la tercera de esta dominante séptima y la séptima, que veremos yo creo que el segundo semestre, pero te lo explico igual, es un intervalo de tritono, ¿sí? Que normalmente tiende a resolver hacia adentro, ¿sí? Eh, esta resuelve hacia la fundamental y esta resuelve hacia la tercera del acorde eh, de tónica normalmente. ¿Eh? Si este acorde de re mayor, 7, ¿sí? Como dominante, séptima, resuelve hacia sol, y sol, en fondo, se transforma en la nueva fundamental, ¿ya? Sol después también tendría eh, como una serie armónica súper parecida al principio, ¿no? Y también se transformaría en una dominante, ¿sí? Y sería dominante de do. Y después do se transformaría en fundamental y también en sus armónicos tendría una dominante y se transformaría en dominante de fa. Y fa de si bemol. Y si bemol de mi bemol. Y mi bemol de la bemol. Y la bemol de re bemol y así. ¿Se entiende? Sí, me quedó un poco más claro, profe. ¿No Vale. tanto? Es que quizás lo dije un poco rápido. No, no, sí lo entendí. Más o menos, por mi caso. ¿Qué es lo que no quedó tan claro? Quizás podría ser un resumen más grande y después, cuando lo veamos en armonía, quizás lo vamos a entender mejor. Profe, yo Porque hay tuve contenido que no está aplicado. Perdón. no, que me tuve que ir un minuto, pero quería preguntarle así cortito, que ¿Mm? entendí por lo que dijo que en la misma serie de armónicos naturales se encuentra ya la dominante, ¿esa es la idea? Exactamente. Y esa es la, o sea, se encuentra el séptimo, la Se encuentra sensible, ¿o la no? séptima menor. Se encuentra la séptima menor Ah, ya, dentro de un acorde mayor. ya, ya. Entonces, eso es lo divertido, porque que hay como, de alguna manera, como dice Sebastián, dentro de la serie armónica ya está la dominante 7 rondando. ¿Sí? Y entonces por eso hay toda una idea sobre el círculo de quinta, sobre por qué cada acorde se transforma en dominante de otro, ¿sí? ¿Por qué tenemos este rollo como tan natural de asociar un acorde mayor con una fundamental a distancia de quinta justa de la fundamental de la tónica como dominante, ¿sí? Y no como un acorde X, sino es más bien una dominante, ¿sí? Y ahí hay varias cosas de las que hablar. Pero si lo queremos resumir, podríamos decir que como esta interválica que se genera eh, tiene maneras de resolver, tiene fuerzas de atracción que hacen que un acorde mayor, como les decía hace un rato, que tiene una fundamental ubicada en una quinta justa, por arriba o una cuarta, también por abajo, de una tónica, ¿sí? Sea una dominante. Esas razones como interválicas sería la siguiente. Lo voy a exponer acá, voy a cambiar acá mi tonalidad y lo expongo, lo escribo. Lo voy a escribir
así. Estamos en do mayor y voy a hacer solo el quinto grado, ¿ya? Acá tengo un acorde de sol mayor, que sería el quinto grado de do, ¿sí? Y como es mayor, entonces funciona como dominante, no solamente como quinto grado, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿cuál es la fuerza de atracción? Acá ya se encuentra que sería la sensible, ¿no? Pero no todo el acorde de sensible o que contengan sí, en el fondo que contengan la sensible, funciona como tal. Por ejemplo, el tercer grado, que sería mi menor, tiene en su quinta el sí y no genera fuerza de atracción, ¿sí? O la genera, pero así muy, 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 muy leve, de hecho como que le llamamos mediante un poco a ese grado, ¿no? Como un grado que está ahí sin ocupar, tiene una gran importancia, pero, pero no es fundamentalmente tonal, ¿sí? Eh, pero si yo a este grado agrego la séptima, el intervalo que se genera entre la séptima y la sensible, que sería así, debe resolver de la siguiente manera. Esto lo vamos a ver después, pero el fa, este tritono que se hace entre sí y fa, resuelve hacia adentro, ¿sí? Entonces el fa resuelve hacia mi y el si resuelve hacia do, ¿ya? Y desde ahí entonces nosotros también podemos pensar que la sensible, cuando se encuentra en esta situación como tercera de un acorde mayor, ¿sí? Y además si este acorde mayor tiene séptima menor, eh, tiende necesariamente a resolver subiendo gradualmente y la séptima bajando gradualmente. Entonces la sensible va a la tónica o a la fundamental de la tónica y la séptima va a la tercera de la tónica, ¿sí? Es por esto que esta razón, este, esta manera de concebir la tonalidad es tan como propia de nosotros humanos, ¿sí? Eh, bueno, después esta es como una necesidad un poco creada, pero también tiene algo que ver con la física, como hablamos recién, como estos intervalos que normalmente deben resolver hacia adentro, ¿no? Como que hay una fuerza ahí de atracción que es importante. Ahora, si esto no está, como acá, por ejemplo, que el quinto grado no es mayor, es menor, entonces, como el objetivo de tener una dominante no es tal, ¿no? Porque no tenemos sensible, y como no tenemos sensible, no tenemos esta nota ubicada debajo de, de la tónica a medio tono, ¿no? A una segunda menor, no tiene la fuerza de atracción suficiente, entonces esto queda como un quinto grado, ¿no? Ahora es por eso que normalmente nosotros, para tener tonalidad menor, ¿sí? Debemos hacer algunos cambios, ¿no? ¿Ya vieron ustedes como estas alteraciones sobre los modos menores o sobre el modo menor? Sí, vimos la de la escala armónica. Ya. La melódica también la vimos. ¿También la vieron? Sí. Es por eso que ¿Verdad? finalmente lo que hacemos es alterar el séptimo grado, ¿sí? Para tener la posibilidad de una sensible, ¿sí? Y entonces esto, si tenemos séptimo grado, se transformaría en un acorde mayor y tendría la característica principal, ¿no? De una dominante, que es ser un acorde mayor, ¿sí? Y por lo mismo tendríamos un posible otro cambio, ¿sí? Y esto lo podría poner así. A mí me interesa. Mejor. ¿Sí? Sobre el séptimo grado, sobre en la tríada del séptimo grado, que ahora está alterado, entonces en vez de ser mayor, se transforma en disminuido. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿qué pasa con la
la que hizo en el sistema de abajo, esa que incluía a la séptima, esa, ¿Sí? que resolvía hacia adentro, ¿cierto? Quedaba el ¿Sí? do, fa. ¿Y qué otra nota puede quedar para completar como las tres notas y hacer un acorde? Ah, mira, súper. Ya. Una posibilidad, bueno, existen varias, pero es que eso quizás se los debería enseñar más adelante. Normalmente en el programa está más adelante, porque hay algunas complicaciones sobre algunos estados y las combinaciones de estados, ¿ya? O sea, no siempre los acordes van a quedar completos, ¿sí? En un principio sí, pero después ya no, ¿sí? En este caso, la posibilidad de que quede completo eh, existe siempre y cuando yo cambie el estado de este primer grado, ¿ya? Entonces, en vez de que quede el bajo en sol, o sea, en do, queda el bajo en sol. Si es así, claro, ahí no tendría ningún problema para que mi primer grado quede completo, ¿sí? Ahora, eh, pero es por asuntos súper particulares que tienen que ver con el uso de la séptima, el estado de esta dominante, ¿sí? Ya. Si esas condiciones cambiaran, eh, sobre todo hablando del estado de esta dominante, entonces, claro, ahí la tónica podría tener, eh, dependiendo de la circunstancia también, podría tener el bajo en la fundamental, pero lo vamos a ir mirando, lo vamos a ir mirando. De hecho, tenemos que verlo, ¿sí? Ya, profe. Eh, lo primero que necesito que hablemos tiene que ver con lo siguiente. Eh, Acá vamos a tener que empezar a anotar. Sobre esto, igual, esta idea sobre la tonalidad menor la presenté un poco como de manera general, ¿ah? Porque también vamos a tener que trabajar con ella y ahí vamos a poder hablar más profundamente, ¿sí? Cuándo se hacen los cambios, cuándo no, ¿sí? Es como una idea más bien general, que también ustedes me imagino la tenían ahí resuelto con Lecto. De lo que tenemos que hablar ahora, eh, y ahí es un tema igual que quizás es importante a tratar, eh, tiene que ver como con los registros de las voces. ¿Ustedes lo vieron en Lecto ya? ¿Eso? Como las tesituras de cada voz y... No. ¿No? Ya. Eh, yo voy a tratar de graficarlo para ustedes acá, ¿eh? De una manera clara. Entonces, no sé cómo... Ya. Voy a tener que utilizar alguna jugada extraña para poder anotar como quiero anotar este, este contenido, ¿ya? Perdonen que tome un poco de tiempo en esto. Ya. Entonces,
Ya. ¿De qué se trata esta cuestión? Vamos a tratar de... Ya. Entonces, esto que estoy anotando acá va a ser el registro que vamos a utilizar para la soprano. ¿Ya? Sus preguntas, por favor. Espero que me pregunten harto sobre esto. Muy buena pregunta. ¿Quién te preguntó eso? Rocío, muy bien. Súper. ¿Por qué? Estas notas que ustedes ven con cabecitas de blancas, ¿ya? Es como el registro recomendado, ¿ya? Entre el re y este fa, la soprano normalmente va a estar cómoda cantando, ¿sí? Este do lo pueden hacer, pero es una nota que en muchos casos es incómoda, ¿sí? O que por la que podemos pasar, ¿sí? Pero no podemos quedarnos mucho rato ahí, ¿ya? Entonces, desde este re hacia este fa, la soprano va a estar cómoda. Esta es como una nota un poco extrema, ¿sí? Igual que estas dos que están acá, ¿sí? También son notas que pueden cantar, pero que no son tan recomendables, ¿sí? Sobre todo en la, ¿ya? A Profe, pesar de que en algún minuto lo vamos a utilizar, ¿eh? Pero es como ir y salir de este lado, ¿sí? Llegar y irnos de manera inmediata, ¿ya? No quedarnos ahí mucho rato. ¿Había otra pregunta? Sí, este es el que dijo que era el registro El de la voz registro de la soprano. soprano, tesitura soprano, Gracias. ¿sí? ¿Recuerdan esos datos, no? Las notitas que tienen las cabezas blancas, el registro más cómodo, ¿ya? Ojo que casi en todos los tratados de armonía, de alguna manera, no es que siempre sea distinto, pero hay muchas diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas razones también. O sea, ustedes saben que la voz es un instrumento, si lo hablamos de esa manera, ¿no? Si lo llamamos instrumento, es un instrumento súper versátil que puede hacer un montón de cosas. Siempre vamos descubriendo cosas, ¿no? Y nuestra técnica eh, hace que podamos eh, expandir el registro también, ¿sí? Entonces, una soprano también podría llegar más abajo de este do, sin lugar a dudas, depende de su técnica, ¿sí? Y podría llegar mucho más arriba de ese la, mucho más arriba de ese la. ¿Lo dije? ¿O lo pensé? Mucho más arriba de ese la. Lo dijo. Claro. Y podría llegar mucho más arriba de ese la, ¿sí? Claro, pero no son todas las sopranos, po, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el tenor, lo mismo va a pasar con la contralto, con el bajo, ¿sí? Eh, entonces, como que de alguna manera cada libro pone como un registro indicado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo más general?
que una soprano la indiquen hasta un do, hasta este do, que sería el do central, ¿no? Eso es como lo que más pasa. Ahora, esta tesitura que puse acá me parece que es mucho mejor, a pesar de que yo igual pondría el do como, igual, de la misma manera, así como yo preferiría que pasáramos por el do, pero que si vamos a hacer cantar una soprano, que cante entre re y fa. Ese es su registro más cómodo. Este registro recomendado, tesitura recomendada, es del libro de armonía de Arnold Schoenberg, ¿ya? El Tratado de Armonía de Arnold Schoenberg, él recomienda este registro, por eso me parece mucho más importante, porque es más específico. Pero hay una cosa que nadie me ha preguntado. ¿Qué hacen estos ojos mirándonos? ¿Alguien sabe para qué sirven estas dos notitas que están marcadas acá? No, profe. Ya. Esas dos notitas que están marcadas allá, más chiquititas, nos hablan del registro más cómodo de toda la tesitura para la soprano. O sea, si nosotros hacemos cantar entre sol y do a una soprano, ella va a estar así como, no sé, En su salsa. en su salsa, claro. No va a tener que esforzarse por cantar en ese registro. ¿Se entiende? Nada. ¿Sí? Claro, mientras más subimos, hay un poco más de técnica a aplicar y mientras más bajamos también. ¿Sí? Este es el registro más cómodo, pero la podemos hacer cantar también entre re y fa como un nivel de comodidad importante. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí. Ya. Sí, Sí, profe. Lo doy para el lado. Ah, voy a cambiar mi... Chuper, chuper. A ver. Se lo pone como la. Ya, este registro que está acá tiene las mismas características, ¿no? Como las notitas pequeñas de acá arriba. Son las notas extremas, ¿sí? Que podemos pasar, como les decía, pero tratando de no utilizarla mucho tiempo, ni llegar por salto, quizás. ¿Sí? Y este que está acá es la de abajo, ¿no? El registro cómodo, ¿sí? Entre la y do, y el registro ultra cómodo, podríamos llamar, ¿sí? O el registro en su salsa, también podríamos decirlo así, en su salsa, que sería re, fa, ¿ya? Este es el registro de la contralto. ¿Anotadito ya? No, profe, falta un poquito. Falta un poquito. Ujú. Me estás Profe delatando. dijo re y fa. ¿Cuál? No, nada. No, pero pregúnteme, ¿cuál es el...? De re y fa y es un re y sol, parece. Sí, re y sol. Yo dije re y fa. No Sí. sé, capaz. La contralto entonces más baja que la Que la soprano, exactamente. soprano. Ujú. Profe, ¿cuál era la Dígame. nota más grave a la que llegaba a soprano? Se me ¿Perdón? olvidó. ¿Cuál era la nota más grave a la que llegaba a soprano? Do. Allá. El do central. Igual yo les voy a mandar esto, pero también es bueno anotarlo. ¿Sí?
Y ahora viene un punto interesante, que ya terminaron con la contralto. Yo sí. El resto. También. También. Sí. A veces también la llaman alto, por eso yo le pongo así como contralto. A veces también le dicen contralto, pero también le llaman así. Alto. De hecho, hay países donde a la viola conocen ese instrumento, ¿no? Que es como un violín un poquito más grande, que tiene un registro un poquito más grave también. Sí. ¿Sí? Florencia Retamanes. Hay países donde le llaman alto a la viola. Es como que de alguna manera el violín podría ser la soprano, ¿no? La viola podría ser la contralto. ¿Ya? Ya, y esto es el tema que les quería indicar, que es divertido también. Ahora vamos a ver el registro del tenor. Quiero que saquen sus propias conclusiones. Bueno, está un poco más claro ahí. Este es el registro del tenor, el que está aquí en azul. Y una cuestión que también vamos a ver harto en la música, como cuando vean un poco de instrumentación y eso. ¿Qué les llama la atención en este minuto? Claro, ¿Quién dijo eso? la Chio. ¿Rocío? Está muy conectada, Rocío. Muy bien. Muy bien, Rocío. Es el mismo registro de la soprano. Y ustedes me dicen, pero el tenor... ¿Ah? Exactamente. Pero fíjense cómo lo anoté yo. Lo anoté igual. ¿Sí? Esto porque es una pequeña aclaración. Cuando ustedes han tenido experiencia cantando en coro ya, Yo no, profe. No, ¿no? Ya. Cuando uno canta en coro, normalmente el registro de la soprano es este y se anota acá, el de la contralto es este y se anota acá, pero el del tenor es una octava más abajo. Pero cuando se escribe en un pentagrama solo, ojo con eso, en un pentagrama solo, ¿sí? Quiero decir, a ver, de esta manera. Mm, o bajo. De esta manera, ¿sí? Soprano, alto, tenor, bajo. El tenor se escribe en llave de sol y se canta una octava más abajo. ¿Ya? Ahora nosotros, como no lo vamos a hacer de esa manera, no vamos a escribir nuestro coro, no lo vamos a dividir en cuatro pentagramas, sino que va a estar escrito como, como medio como reducción al piano, ¿sí? Vamos a tener dos voces en la mano derecha y dos voces en la mano izquierda, ¿ya? Entonces el tenor lo vamos a escribir en llave de fa, ¿ya?
Eh, Profe, pero entiendo entonces que te dice que eso es para efectos del curso, pero que el uso regular es que se escribe en llave de sol una octava más abajo. una octava más arriba se escribe, O sea, perdón, eso. Una claro. octava más arriba y con ese 8 en la llave de sol. Claro, eso normalmente representa que lo que está escrito una octava más arriba. Ya. Uy, me equivoqué. Ya. ¿Conocen otro instrumento que se escribe de esa manera? ¿Cómo es? La guitarra, súper. La guitarra se escribe una octava más arriba también. También tiene que ver eso con, con un registro específico, eh, pero con la comodidad de lectura, de repente es más fácil leer en llave de sol, ¿sí? Y como de todo escribirlo en llave de sol, en vez de tener que escribir cosas en llave de fa y otras en llave de sol, o a veces en llave de do cuarta, ¿sí? O en llave de do tercera. Es un poco por eso. Claro. Y entonces, por ejemplo, el contrabajo también se escribe a la octava, ¿sí? Algún clarinete también, no todos, uno. Eh, claro, ya esto, por ejemplo, lo voy a poner acá, ¿no? Decimos nota real, ¿sí? Y hablan, por ejemplo, no sé, alguien le dice, oye, esto está escrito en nota real, quiere decir como de lo que suena, está escrito como suena, ¿sí? O, es raro el término, pero nota escrita, ¿sí? Cómo se escribe y cómo suena, son dos cosas distintas, ¿sí? ¿Conocen instrumentos que se tengan que escribir con nota escrita o transpuestos? Mm. La trompeta, los La bronces. trompeta, el Los bronces. clarinete. ¿Cómo? Los bronces, ¿o no? En general, varios bronces. ¿Eh? Varios bronces se escriben, pero el trombón no, por ejemplo. El trombón tenor se escribe en nota real. Hay Pero trompeta en si en mi bemol y en bemol, mi bemol. Bueno, igual hay claro, en po, dos. sí, po. Hay muchas más. Antes había trompeta en todos los tonos. Sí, era una ridiculez. Eh, pero los clarinetes, por ejemplo, la flauta en sol, eh, el corno inglés. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Finalmente es una cuestión de registro, ¿no? Tiene que ver con eso, a veces también tiene mucho que ver con el timbre del instrumento. Eh, pero ¿cuál es la finalidad en el fondo de escribir transpuesto? De escribir como en nota escrita un instrumento, es que en términos prácticos técnicos, desde la instrumentación, desde la técnica del instrumento, es que si yo tengo una flauta o, por ejemplo, un clarinete en si bemol, ¿sí? Y tengo un clarinete en la, ¿sí? Si yo escribiera como en nota real, o lo voy a decir de esta manera, más sencillo, para que un clarinetista, ¿sí? tenga que aprender una digitación para el clarinete en si bemol
y otra digitación para el clarinete en la, ¿sí? Y otra digitación para el clarinete en mi bemol, tendría que, en el fondo, pasar, o tendría que especializarse en uno de ellos, no podría tocar los tres, ¿sí? Porque serían digitaciones distintas, porque son notas distintas, ¿no? Eh, y claro, y ahí perderíamos como un instrumentista y además él perdería como ese trabajo del timbre, ¿no? Ahora, los constructores de clarinetes lo que hicieron fueron mucho más inteligentes y en el fondo lo que hicieron fue, a pesar de que la afinación cambia, la digitación no cambia, ¿sí? Lo único que cambia es cómo se escriben las notas, cómo lee él. Él lee un do de esta manera en el clarinete en si bemol, en el clarinete en la y en el clarinete en mi bemol. Lo lee igual y hace la misma digitación. Lo que suena es otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Sí, profe. Ese es como un poco el resumen. Y es una excelente idea, porque si no el clarinetista tendría que acordarse, estoy en clarinete en si bemol, sí, toco el do así. Estoy en clarinete en la, entonces acá es así, ¿sí? Y tendría como que adecuarse demasiado y tener que, y es un poco medio imposible, ¿ah? Como que tenga ese tipo de, de memoria digital tan múltiple, ¿no? Normalmente uno desarrolla una así, bien, sobre todo con un nivel técnico grande. Estamos hablando como de clarinetistas de orquesta, etcétera, ¿no? Que tienen que ver mucha partitura y que normalmente tienen que manejar los tres o cuatro clarinetes distintos. El clarinete bajo, eh, el clarinete en mi bemol o pícolo, el clarinete en si bemol soprano, clarinete en la soprano, eso. Bueno, pero en este caso nosotros lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Perdón. Y lo último, el último registro sería este. El último registro sería ese. Perdón, esperen, no lo anoten todavía porque tengo que hacer unos cambios aún. No sé cómo voy a tener que escribir esto. Tengo que cambiar la métrica. Perdonen. Ahí está. Sí, la misma idea. Yo, por ejemplo, cuando canté en coro en el colegio, eh, yo participaba de los bajos. eh, y, ¿dónde está? Y era súper normal, súper normal que llegáramos al registro grave como mi, ¿sí? Incluso había partituras con un re acá abajo.
¿Sí? Y para arriba incluso más que ese re, ¿eh? Pero bueno. De hecho, yo me acuerdo que alguna vez tuve, cuando estaba haciendo clase en algún colegio, un niño me preguntó, ¿y, ¿y cuál es? No sé por qué esas preguntas de niño, ¿no? Me dijo, ¿y la persona, cuál es la persona que ha cantado más grave en el mundo? Yo obviamente no tenía idea, entonces googleé y me metí como a los récords Guinness. Y había un tipo que pasaba el la del piano, ese la que está como por acá, lo pasaba. Y se escuchaba como un poco eso es lo que hablábamos, ¿no? Como que se escuchaba como el ritmo más que más que una frecuencia. Y para arriba igual era un hombre. Después parece que hubo un nuevo récord de una mujer, pero había un hombre que cantaba así, con falsete obviamente, con una frecuencia impresionante, muy, muy, muy agudo. Esto se lo voy a ver cómo queda. Permiso, voy a mover un poco esto. No, pero quizás lo que podría ser, que me ha movido como documento. Profe, el registro bajo no es el mismo que el barítono, ¿sí? Sí, ¿Sí? sí, Ah, sí. sí, igual acá, como te digo, yo no soy bajo, po, soy más bien barítono y cantaba en este registro también. Ah, ya, ya. Y por eso que es loco, porque normalmente nosotros pasábamos ese re igual, po, ¿sí? Pero como les decía, eso también tiene que ver mucho como con el trabajo, con la técnica vocal. Esto es más bien como un estándar. Cada uno de estos registros, como que lo que trata de hacer Schoenberg ahí es poner como un estándar, ¿sí? Profe, pero según lo que usted dijo, entonces el barítono sería un poco más alto que el bajo, ¿no? Claro, como que podría acceder un poco más al registro de tenor, ¿sí? Está como Se entre fijan medio. que el bajo como que entra justo como como al inicio del tenor, ¿sí? De acá, en realidad es la nota escrita, ¿no? ¿Sí? Escucha, yo canté como cuestiones de barítonos que llegan a un mi, a un fa incluso, arriba. Y cuestiones de bajo que de repente te obligaban a llegar a un do acá abajo, ¿sí? Incluso a un si a veces, ¿sí? Sobre todo si son más modernos. Pero esto es como el estándar, ¿sí? Lo vamos a considerar bajo igual, ¿ya? Ya, profe, vale. Ahora, otra cosa, voy a ocupar estos minutitos que nos quedan para aclarar otro dato que me parece importante. Voy a tratar de ponerlo acá, entonces. Se va a desordenar un poco, pero
Eh, lo voy a reparar pronto. Ya. ¿Por qué hice esta cuestión? Esto después no va a aparecer en su documento. Porque tenemos que hablar un poco sobre cómo vamos a escribir esta cuestión, ¿ya? Y para poder adelantar, venga para mañana. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a escribir estas cuatro voces nosotros? Que sería soprano, contralto, tenor y bajo. Lo vamos a escribir sobre dos pautas como un piano, ¿ya? A eso hablo como, a eso me refería con reducción, ¿sí? Como si fuera una reducción de orquesta, donde podemos tener un montón de instrumentos, pero finalmente lo tocamos en uno, ¿ya? Entonces vamos a tener a nuestra soprano arriba, a nuestra contralto abajo, en la llave de sol, ¿ya? A nuestro tenor arriba y a nuestro bajo abajo, en la llave de fa, ¿ya? ¿Por qué explico esta cuestión? Porque de alguna manera nos va a obligar a escribir de una manera que quizás es poco correcta, o podríamos pensar que es poco correcta, ¿no? En este caso va a ser necesaria. Y es necesaria para distinguir las voces, ¿ya? Entonces, acá viene un tema importante, que son los últimos minutitos que nos quedan, pero lo vamos a seguir abordando mañana. Eh, y tiene que ver con ejemplo, lo siguiente. Perdón que me tome el tiempo acá, pero me parece importante. Fíjense en esto. ¿Están ahí, cierto? ¿O ya se fueron? Aquí estamos, profe. Ya. Aquí estamos. Fíjense en... Perdón, aquí me equivoqué yo. Un error de tipeo. Fíjense en lo siguiente. A pesar de que las dos voces que están acá, ¿sí?, están en llave de sol, yo la escribo de manera independiente, ¿sí? Y entonces mi soprano siempre va a tener plicas hacia arriba y mi contralto siempre va a tener las plicas hacia abajo, ¿ya? Eso es más bien para diferenciar la una de la otra, ¿ya? Lo mismo con el tenor y el bajo, ¿sí? Acá hice un acorde de do mayor, no sé si lo entienden así, que sería do,
mi y sol. ¿Sí? ¿Está Sí. claro eso? Y acá viene el asunto importante que vamos a abordar mañana y lo vamos a abordar, no sé, vamos a estar trabajando con él por lo menos 2 semanas. Que tiene que ver con, yo tengo un acorde que tiene 3 notas, ¿sí? Pero tengo 4 voces para hacer ese acorde, ¿sí? Y entonces necesariamente lo que yo voy a duplicar, por lo menos en un principio, siempre va a ser su fundamental, ¿sí? Entonces voy a tener 2 fundamentales, 2 do de un do mayor, ¿sí? Y un mi y un sol, ¿sí? Por ahora, esa va a ser la duplicación que vamos a aplicar, ¿no? La duplicación de la fundamental, ¿ya? Ahora, me gustaría también saber, el último minutito que nos queda, pregunta. Entonces, este acorde que están viendo acá, ¿en qué estado se encuentra? Fundamental, profe. Fundamental. ¿Cuál es su posición? Era Primera. De quinta. Posición de quinta, de súper quinta. bien. Porque tiene la quinta, la posición en la voz que está o la nota del acorde que está en la soprano. Ah, Súper. ¿Ya? ¿Y qué disposición tiene? Mixta, ¿Por qué? porque hay notas separadas, digamos, y otras que están pegadas. Súper. Muy bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o tienen alguna duda? Este Profe, documento se lo envío. Dígame. en la escritura, no está aquí. No, sí está ahí. Está ahí. El tenor, ¿cierto? La escribió en el do central, Ujú. Ah, buen detalle. Dígame. pero eso se supone que está escrito, o sea, es como la nota escrita do central, No, en nota real. o en este caso es la Sí, nota en A. nota real. La El nota- tenor acá no, como no tenemos tanto espacio, lo vamos a escribir en nota real. ¿Sí? Ya, eso, profe. Entonces es súper importante este tipo de condiciones. Cuando yo escriba, por ejemplo, para el tenor, escribo un mi, ¿sí? Lo tengo que escribir en llave de fa. Eso quiere decir que va a estar ahí. O un fa ahí, ¿sí? O incluso un sol ahí, ¿sí? Ujú. No lo voy a escribir en la llave de sol. ¿Se entiende, no? Sí, Y lo Sí, mismo con la contralto, por ejemplo. Si baja, eh, bueno, acá no se va a ver bien. Voy a tener que anotar acá. Si baja, por ejemplo, a un sol, ¿sí? Y va a tener que tener las plicas para abajo. ¿Sí? sí. Súper. profesor, Dígame. te comentaba que esto de escribir en nota real la tesitura del tenor no se usa. O No sea, se tiende a escribir en llave de sol o no están así. claro, cuando yo lo que decía es que cuando tenemos esta configuración en una partitura, normalmente el tenor está escrita en nota Ah, ya. transpuesta, ¿no? Ah, ya, ¿Sí? ya. Sí. Pero como nosotros vamos a escribir y tratar de, en el fondo, reducir espacio para una comodidad de lectura y el resto de cosas, vamos a tratar de escribirlo de esta manera, ¿sí? De hecho, es súper loco. ¿Ustedes han visto partituras antiguas? Así como para coro. Yo no sé si... Acá tengo la Pasión según San Mateo. Miren, así se escribía antes. No sé si lo alcanzan a ver. Voy a poner la camarita. ¿Alcanzan a ver? Voy a sacar cosas que pueden derramar agua en el compu. Oh, ¿Cómo está escrito? ¿Se fijan? sí. Todas las voces superiores tienen llave de do. ¿Se fijan?
La soprano, llave do primera, la contralto o alto, igual que la viola, llave do tercera, el tenor, llave do cuarta. ¿Puede acercarlo un poquito? No, ¿Sí? el Florencia, llave do cuarta como el cello, ¿no? ahí está. Que leen llave, bueno, el cello lee normalmente llave de fa, pero también en llave do cuarta y también en llave de sol. ¿Se ve? Sí, Sí, profe, gracias. Esa sería como la manera más correcta de escribir. Todavía no te toca, a lo mejor es por el registro que todavía no estaba abordando, ¿no? Pero claro, ahí yo te puedo mandar después, o podemos mirar, qué sé yo, alguna partitura de Bach también. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, pues, eso de estas llaves. Porque sí, es un ejercicio súper bueno, porque sirve también para estar transportando en la cabeza, ¿no? Siempre. Pero nosotros lo vamos a abordar de esa manera, ¿ya? Yo creo que vamos a avanzar súper bien, ¿ah? Porque por lo que veo ahí están súper claros con muchas cosas que son básicas y que no nos van a tomar tiempo en, en retomar o corregir. Súper bien, ¿ya? ¿Hay alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? Yo no. No, no, profe, hasta el momento no. No, Que profe. sea, ¿usted? No, dije no. Ah, dijo no. Ya. Me interesa que esto quede súper clarito, por favor. Porque, claro, la idea es que vayamos como sembrando esta semillita de la armonía y que esta semillita vaya sin vacío, po, ¿sí? Entonces, les ruego que en un futuro, si es que tienen dudas, no se sientan mal por tenerlas en el fondo, ¿sí? Sino que más bien aprovechen, creo que es importante eso, que vayan aprovechando como mi disposición también a resolver sus dudas, ¿ya? Eso, ¿sí? Ya. Gracias. Vale, profe. Ya pues, entonces yo les envío esto, ahora como documento lo estoy imprimiendo y lo subo a UCampus, ¿ya? Para que lo Ya. tengan ahí, Ya, profe. ¿ya? ya, profe. Eso. ¿Les envío el documento de la serie o no? ¿La serie Sí. armónica? Sí, profe. ¿Sí? Sí, igual. Ya, súper. Entonces, hasta mañana, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias, profe, Chao, muchas chao. gracias. Que esté muy bien. Chao, Chao, chao. chao.